Probamos el 4K 60 a unos plácidos 43 grados. Y bueno, pues estáis viendo que podemos bajar al UGA, podemos bajar al por 1, a un por 2 digital y a un por 3 óptico. Aún podemos ampliar un poco más, a ver si me paro para no matarme por ahí, hasta un por 10, pero bueno, de día más o menos se puede mantener, pero de noche, como ya veremos más adelante, pues será infumable. Tenemos máxima resolución en 4K 30 para este dispositivo y bueno, sí que tiene, o parece que tiene los colores un poco saturados, al menos en pantalla, pero bueno, con 4K 60 la verdad es que presenta bastante buen tipo, al menos por el... Tenemos el 4K 60 en interior, ya sabéis que podemos bajar al 0,6, es decir, al UGA, pero veis la pérdida de color que tiene, en este caso de luminosidad. Y también, como no, pues podemos bajar al 3, que tendremos otra pérdida de luminosidad, pero no será tan agresiva. Tenemos hasta un por 10, que no necesitamos tampoco mucho más. Y bueno, pues a medida que bajamos o subimos, veis que los sensores se cambian. El ruido de las obras es insoportable. Y veis también que, bueno, sí que es verdad que cuando está más iluminado no tenemos ese problema con el cambio de luz brusco de sensores. Tenemos el 4K 30 en interiores, ya sabéis que lo del autoenfoque pues no está muy utilizado en estos lares y bueno, pues sobrepondrá todo lo que quiere más. Intentaré, como estáis viendo, dándole a que pueda oscurecer esa parte de la habitación, pero no, porque como digo, pues el tema de autoenfoque. Vamos con el vídeo 4K 60, podemos cambiar de sensores y obviamente aquí sí vamos a percibir el cambio de luminosidad, siendo el 3 más oscuro, el por 6 el más, el por 0,6 el más, digamos que débil, y el por 1 es el ideal. Aún así, el por 3 no creo que lo haga mal teniendo en cuenta la luminosidad que tiene, y el por 0,6 ahí sí se le ven las costuras. El selfie, sin lugar a dudas, es la parte bueno, con más costuras que tiene este teléfono. Aunque es 4K 30, la nitidez es bastante regular, aunque sí que capta bastante luz. Por ejemplo, en las fotos sí que se deja ver bastante mal.